Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, divulgador científico y profe en la Universidad de La Rioja. Hola, profes. Antes de comenzar, os quiero hablar de una colaboración que tengo en este episodio del podcast y se trata de Stay Healthy. ¿Y qué es esto? Pues es una plataforma para que se inscriba el profesorado de secundaria con su alumnado y que cumple con el currículum de la ESO y que ha sido creada entre personas psicopedagogas y alumnado adolescente con la supervisión y aval de profesionales sanitarios de Quirónsalud. ¿Cuál es el objetivo? Promover los hábitos saludables y trasladar a las generaciones futuras la importancia de cómo sus decisiones del día a día afectan a su calidad de vida y a su salud a largo plazo. Sin duda os va a interesar, está disponible en versión digital para todos los centros que quieran implementarla y es totalmente gratuita. Sí, como me habéis oído, gratis. Stay Healthy es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud. Desde que se puso en marcha en 2018 ha llegado a más de 800 centros educativos y ha impactado a casi más de 50.000 adolescentes. Stay Healthy cuenta con 7 temáticas: nutrición, sueño, ejercicio físico, COVID-19, salud mental, adicciones a las nuevas tecnologías y adicciones a sustancias. Y es que Stay Healthy se construye con dinámicas divertidas, herramientas interactivas y el máximo rigor científico a través de un lenguaje fresco y cercano para nuestro alumnado. El proyecto se articula en 4 modalidades de aprendizaje: aula virtual, sesiones presenciales, aprendizaje basado en proyectos y dinámicas flexibles. Además, cuenta con un blog en el que las personas profesionales de Quirónsalud responden a las dudas del alumnado. Si eres profe de secundaria y quieres que tu alumnado participe en Stay Healthy, tienes toda la info y podéis inscribir a vuestro centro educativo en stayhealthyaulavirtual.es. De todos modos, os dejo el enlace de la inscripción en este episodio del podcast y desde aquí dar las gracias a Fundación Quirónsalud por apoyar mi podcast. Os animo a que os apuntéis a Stay Healthy. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y bueno, estoy súper contenta de tener al invitado de hoy, ni más ni menos tiene placa dorada en YouTube y bueno, varios libros por ahí sacados y tiene muchos fans entre mis compis de matemática, así que bueno, doy la bienvenida a Eduardo Sáenz de Cabezón. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, bien Gracias. hallado aquí en tu podcast. Nada, gracias por tener una horita de tu tiempo, que sé que no es fácil, pero me has dejado aquí un hueco y primer matemático que tengo por aquí por el podcast, a ver qué tal el tema controvertido de las mates, ¿no? Pero para quien no conozca a Eduardo, que a mí me extraña que no lo conozcáis, ¿quién es Eduardo? Bueno, pues yo soy matemático, trabajo en la Universidad de La Rioja, aquí en Logroño, y bueno, me dedico a la investigación en matemáticas en una rama que se llama álgebra conmutativa, y también doy clase en la universidad y luego pues hago bastantes cosas de comunicación de la ciencia en general y de las matemáticas en particular, pues yo qué sé, en medios de comunicación, como radio, como televisión, también algunas cosas escritas, y con un grupo que se llama Big Bang, que hacemos también espectáculos de ciencia, asociados mucho al humor, y también pues charlas, talleres, un poco capacitación también para gente que quiere comunicar la ciencia o quiere comunicar contenidos. Así que bueno, no me queda mucho tiempo para otras cosas, la verdad. Y también sales en la tele, así que Eso. también está de presentado de Órbita Laica, así que bueno, en sí divulgar la ciencia. Para mí lo que más admiro en este aspecto tuyo es cómo divulgas la ciencia en sí, que llegue a todos y todas, ¿no? Sí, yo creo que bueno, la ciencia es parte de la cultura, igual que otras partes que tienen, que normalmente las asociamos más a la palabra cultura, como es, yo qué sé, pues el arte, la literatura, las artes plásticas, etcétera, pero la ciencia también forma parte de la cultura, ¿no? Porque de alguna forma es una de las herramientas que tenemos los seres humanos para comprender quiénes somos, para comprender cómo es el mundo en el que estamos alrededor, ¿no? Y como tal, forma parte de lo que construimos como sociedad. Pues sí, totalmente de acuerdo y me has recordado también, es verdad, lo de Big Bang, que yo creo que os vi hace años, ¿eh? Yo creo que pues sí, me suena a mí que en Madrid, creo, en un evento o algo, y a lo mejor estaban compañeros vuestros, pero me suena a mí de haber visto lo de la furgo de la ciencia. Bueno, Eduardo, no te libras de la pregunta, ¿qué es para ti la educación?
Bueno, ¿qué es para mí la educación? Es que la educación son muchas cosas, ¿no? Primero, para mí la educación tiene mucho que ver con la cultura porque tiene mucho que ver con quienes consideramos como sociedad que somos, ¿no? Entonces, para mí la educación es la forma en la que vamos contándonos a nosotros mismos quiénes somos y vamos aprendiendo a ser mejores como comunidad, ¿no? Entonces, para mí eso implica varias cosas. Una, que normalmente yo considero, sobre todo en ciertos niveles, que el sujeto de la educación es la comunidad y no el individuo, que aprendemos juntos, cada cual desde sus capacidades, cada cual desde sus intereses, pero esencialmente aprendemos juntos, que hay una, sobre todo en la educación más formal, hay una doble vertiente de capacitación para la profesión, digamos, y de construcción personal, ¿no? Y a mí me parece que por lo menos en los niveles de primaria y secundaria y también en la universidad a grandes rasgos, debe primar más la construcción de la persona. O sea, la educación es la forma como nuestra sociedad consideramos que nos preparamos para ser mejores personas, ¿no? Para vivir una vida más plena, con más sentido y que lleva también esa otra componente de capacitación profesional o de capacitación de habilidades que son necesarias pues para ejercer la vida pública y para ejercer cierta profesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da a veces un poco pena cuando escucho frases como escucha mucho para que estudia mucho para que luego tengas un buen futuro. A mí me parece que conjugamos demasiado la educación en términos de futuro y deberíamos conjugarla más en presente, me da la impresión, ¿no? Eh, Hace poco tenía una conversación en la que hablaba de que me parece que es más fácil que una buena persona que entiende su vida con sentido se convierta en un buen profesional que una persona muy capacitada para ejercer su profesión se convierta en una buena persona, pueda adquirir sentido para su vida, ¿no? Entonces me parece que el papel de la educación es el primero. Y el segundo vendrá después, seguro, pero el base en el Ya primero. ves. No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y el futuro ya nos ha demostrado la situación que es bastante incierto. Y bueno, ¿a ti qué te iba a decir a ti tu profe de universidad terminando siendo youtuber, no? O sea, No, desde luego. que hoy a día de hoy existen profesiones que eran inimaginables. No te estoy hablando hace 30 años, te estoy hablando 10 años atrás, ¿no? Sí, hay alguna gente, cuando entra a la universidad, yo doy clase en primero, que se están planteando, porque yo muchas veces voy a los institutos de parte de la universidad, pues a ayudar a los chavales a decirles pues qué carreras hay en la Universidad de La Rioja Sí, o en otros y tal, ¿no? Y muchas veces los chavales se plantean, y las familias también, ¿no? Elegir una carrera por las salidas profesionales. Y hay sí. algunas carreras que están muy claramente marcadas por sus salidas profesionales, pero son las menos realmente. Y yo creo que también hay que tener el pensamiento, o por lo menos considerar que el mercado laboral de dentro de 5 años no es el de ahora. Y tú no entras al mercado laboral del año en que empiezas la carrera, No. sino del año en que sales o de unos años después, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar más en adquirir la capacidad de aprender, de adaptarse, de construirse como una persona, ¿no? Que sabe buscar sentido en su trabajo y en el trabajo con otros, más que una preparación muy específica. Y más, por ejemplo, yo doy clase en el ámbito de la informática, sería un suicidio si yo enseñara nada más la tecnología que está usándose hoy, en 2021. Yo no Ya sé ves. lo que se va a usar en 2026 o 2027, que es cuando mis estudiantes de primero van a salir a sus prácticas y a sus empresas. Ya ves, totalmente. Pues sí, yo la verdad que tenemos que enfocarnos a las matemáticas, a llevarlo a nuestro terreno hoy, Eduardo, y si te caracterizas por algo de ser youtuber, es que tu canal de YouTube no es el típico que te explica cómo resolver un problema, cómo hacer tal o cual forma, ¿no? Yo creo que tu canal acerca más las matemáticas a la vida y a enseñarlas acercándolas a, por así decir, a las personas. De hecho, yo no terminé estudiando tristemente matemáticas porque no tuve la buena suerte de tener un profe de matemáticas que me emocionara y sí terminé estudiando historia, que como tú has dicho antes de las ramas profesionales, yo me acuerdo que yo elegí mi carrera y la gente, si eso no tiene salida, ¿para qué lo estudias? Yo eso lo escuché 20.000 veces y perfectamente yo decía, me da igual, quiero hacer algo que me apasione, ¿no? Entonces, bueno, tu canal realmente dedica el enseñar las matemáticas que enseñen para la vida, por así decir, ¿no? Y mucho profe, cuando yo doy formación al profesorado, el problema es cómo abordar las matemáticas de una forma que el alumnado las vea
atractivas para que sirvan para la vida. Muchas veces los profes cuando hacen proyectos y demás me dicen, es que es muy complicado en las mates, ¿no? Y yo siempre aconsejo que vean tu canal porque tú das también en eso muchas ideas, ¿no? También en Órbita Laica enseñar la ciencia de esa forma, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué problema hay realmente con las mates? ¿Qué sucede con las mates? Bueno, hay muchos problemas con las mates, pero bueno, a mí me parece que las mates, a mí siempre cito a un profe colombiano que se llama Lucho Recalde, que él dice que las matemáticas son contar, medir y ordenar. Y entonces, en prácticamente todas las situaciones de la vida, contamos, medimos y ordenamos. De forma más sofisticada, menos sofisticada, más explícita, menos explícita, pero algo como contar, como medir, como ordenar y codificar, podríamos añadir, ¿no? Y codificar son matemáticas. Entonces, ahí yo creo que pueden entrar en todos o casi todos los ámbitos de la vida. Por lo menos para dar un enfoque, un cierto enfoque, ¿no? De ese enfoque cualitativo, de contar, de medir, de ordenar. Entonces, yo, claro, en el canal Derivando no me planteo un canal para enseñar matemáticas, sino más bien para celebrar las matemáticas. Es decir, yo entiendo que son parte de la cultura y una celebración de las matemáticas incluye el verlas como una oportunidad para, aunque suene así como muy raro, para contribuir a la propia felicidad, ¿no? Porque muchas veces la felicidad viene de muchos caminos muy distintos, por muchas formas muy diferentes, el conocimiento nos hace más felices, los retos que nos ponemos nos hacen más felices, el encontrar cosas curiosas, el encontrar cosas que compartir con los otros nos hacen más felices porque, bueno, pues ese crecimiento individual y colectivo de que hablaba antes, ¿no? Entonces, así es como me planteo el canal de Derivando. Sé que se utiliza en muchos coles y en muchos institutos como parte de la motivación, que parece que es algo que no tenemos muy claro en la clase de matemáticas o que no lo hemos tenido tradicionalmente, ¿eh? Yo no lo sé, no lo tengo tan claro. Pero las matemáticas en la escuela necesitan contexto, todas las asignaturas lo necesitan, ¿eh? Y contexto, con eso quiero decir que la persona que está recibiendo esa enseñanza sienta que eso le aporta algo a su persona, lo que sea. Le aporta un conocimiento que va a tener que usar más adelante. Perfecto. Le aporta un conocimiento sobre cosas que no sabía y que le permiten desenvolverse mejor a la hora, yo qué sé, de leer el periódico. Perfecto. A la hora de saber cómo funcionan las redes sociales, esa cosa que llaman tan rara el algoritmo, no sé qué, cómo funciona todo eso. Perfecto, que te sirve para eso, perfecto. Hay un montón de cosas que pueden servir, ¿no? Pero lo que no puede ser, entiendo yo, en matemáticas, pero en todas las ramas, es que yo esté sentado 6 u 8 horas al día en un lugar escuchando o trabajando cosas que siento que a mí no me sirven, que no me aportan nada como persona, ¿no? Más allá de que sean entretenidas o menos entretenidas, eso es un poco secundario, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista de los chavales, ¿eh? El placer en el sentido de entretenimiento es algo que no es tan importante como encontrar sentido a lo que estoy haciendo. Por supuesto, es bienvenido, si es entretenido, genial, pero estamos dispuestos a hacer cosas que no son entretenidas, que son costosas, si encontramos que nos dan sentido, que aportan sentido a nuestra vida. Y muchas veces, en otras asignaturas, en otras materias, el contexto, que es donde podemos agarrar donde podemos agarrarnos para sentir que eso nos está sirviendo para algo, viene dado en el exterior o en las interacciones que el exterior de la clase y la clase tienen, ¿no? Y en matemáticas muchas veces las matemáticas se quedan que empiezan y acaban dentro del aula, no las encontramos fuera, salvo lo más básico, ¿no? Sumar las operaciones, no sé qué, que no te engañen en la cuenta, no sé qué, pero bueno, eso es una parte muy mínima de las matemáticas. Sin embargo, la gente, pues yo qué sé, de historia, de literatura, etcétera, tiene las películas, tiene los libros, la literatura, tiene el cine, tiene los cómics, tiene la música, las canciones, las letras de las canciones, etcétera. Como que uno tiene donde agarrarse fuera del aula, ¿no? Y en matemáticas a veces no. Y yo creo que en parte entiendo que Derivando les sirve a algunas profes para eso. Para decir, no, mira, es que esto no está solo aquí. Esto no empieza y acaba aquí en la lista de ejercicios que tienes que hacer para mañana y que cuando cierres el cuaderno y cierres el curso, de esto ya olvídate, porque no tiene nada que ver con el resto de tu vida. Eso es importante, el dar contexto, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me parece también importante en cuanto a la dotación de sentido, que es que les expliquemos más a la gente por qué hacemos las cosas. O sea, todos los sistemas educativos de todos los países del mundo y de todos los periodos de la historia, desde los griegos, han explicado matemáticas. Y no es casualidad.
no es un capricho, porque si no, es que sería como un contubernio mundial. O sea, nadie se habría puesto de acuerdo a más gente en algo más que en eso, ¿no? Y tiene mucho sentido porque es de las pocas materias donde podemos hacer algún entrenamiento de algunas habilidades mentales que nos sirven mucho. Yo lo comparo mucho a los chavales con los futbolistas. O sea, con cualquier deportista, pero con los futbolistas en concreto, cuando, yo qué sé, el Ronaldo o el Messi o lo que sea, el futbolista que sea, está en el gimnasio haciendo abdominales, no está jugando al fútbol. Y probablemente no se está divirtiendo jugando al fútbol en eso. Y probablemente no querría no hacerlo. Pero si no lo hace, el día que salga al campo a jugar, el que sí lo hace va a correr más que él, va a luchar mejor un balón y se lo va a ganar, va a saltar más para rematar un córner o va a aguantar los 90 minutos de partido. Sin gimnasio, un futbolista profesional no puede jugar. No puede. Y las matemáticas son un poco nuestro gimnasio para jugar a la vida. En pocas materias, ahora mismo yo estoy un poco alejado, ¿no?, de los coles, pero en pocas materias que no sean matemáticas, uno encadena varios razonamientos seguidos. En pocas. Esto ocurre porque esto y luego esto y luego esto y luego esto. Y lo practica, quiere decir que uno puede aprenderse razonamientos o ver cómo otros lo han hecho, pero practicarlo tú, ser tú quien tiene que razonar. En pocas materias, de hecho creo que es exclusiva, esto podríamos, estoy dispuesto Debatir. a cambiar de opinión en esto seguro, pero el hecho de ejercer tú continuamente en razonamientos encadenados ocurre muy pocas veces. El analizar un problema del que no tienes nada más que el propio problema, no tienes nada más allá, no tienes más datos donde buscar, no tienes a otra gente a la que preguntar, sino que eres tú quien tiene que resolverlo. Eso pocos sitios más allá de las matemáticas se dan, ¿no? Y entonces hay una serie de habilidades que no son puramente matemáticas, pero que se entrenan muy, muy bien con las matemáticas. Aunque no sea más que, por ejemplo, el control de la ansiedad ante un problema que no sé cómo es. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de eso y contárselo a los chavales también. Contárselo de, mira, me da igual que te sepas el mínimo común múltiplo. Lo que quiero es que sepas enfrentarte a un problema con poquitos ingredientes y que sepas tomártelo con calma y no agobiarte y saber que a lo mejor a esta cuestión le vas a tener que dedicar un tiempo y que finalmente trabajándotela acabará saliéndote, que es algo que no va a ser inmediato. Ese tipo de habilidades que, por supuesto, todas las materias en la escuela las dan, ¿no? Pero me parece que las matemáticas son un lugar privilegiado para eso y que se lo contamos demasiado poco a los chavales. Pues sí, me queda con tu frase, las mates son nuestro gimnasio para la vida. Esa es buenísima. Pero sí, es verdad, y luego te las llevas a la vida y también cómo analices las cosas, ¿no? Y bueno, yo también, lo que te decía al principio, también es como te las hayan enseñado, lo que te decía, ¿no? Que a mí tuve buenos profes también, pero a veces también como le encuentres sentido, pues verás la forma de utilizarlas o no. Y no es echarle las culpas a los profes, porque muchas veces son geniales los profes, pero también es como te haya pillado a ti el contexto de aprenderlas. Es que son muchos factores. Pero sí, esa predisposición negativa a las mates, tristemente, es general, es generalizado, ¿no? Y esa mala fama que lleva a las mates también ha hecho que se sume, creo yo, porque es la única materia que tiene dos ramas. Están las mates fáciles, ¿verdad? Y las mates difíciles cuando estás en el instituto. De hecho, ya ahí como que te van enfocando. ¿Eres una persona que va más para ciencia o no eres de ciencia? A mí me da mucha rabia. Eduardo, yo soy de letras y parece como si no coges las difíciles, vas a las letras, que es lo que no vale, ¿no? Y eso me da a mí una rabia porque las mates tienen esa fama y también esas dos vertientes. No lo termino de entender porque hace también que nos suma mala fama a las letras, ¿no? Sí, hay muchas cosas, lo que has nombrado. Al principio a los niños les gustan mucho las mates, a los niños pequeños les gustan mucho. Hasta los 10 años más o menos, a los niños les gustan muchísimo las mates de la escuela. ¿Por qué? Porque las ven como un juego y jugamos con formas, jugamos con retos que nos vamos poniendo, ¿no? Cuando dejamos de jugar con las mates empiezan los problemas, empiezan a costarnos más y luego hay todo este ambiente, como dices, alrededor, que es, uy, ya tienes deber de mate, uy, qué difícil. Y claro, los niños al principio flipan. Dicen, ¿por qué cuando hablo de lengua no me dices que difícil y cuando hablo de mates me dices que qué difícil es? Sí, muchas cosas de lengua son bien difíciles y tratar de comprender muchísimas de las cosas de otras materias son también igual de difíciles, ¿no? Es verdad que las matemáticas tienen sus dificultades y que eso es innegable, ¿no?
pero hay como una especie de profecía autocumplida o este tipo de, de ilusiones, ¿no? que nos hacemos a nosotros mismos que nos autoconvencemos de que nos va a salir mal y entonces te sale mal. Porque todo el ambiente está enfocado a que te sale mal. Es A que como, te salga mal. claro, como yo que sé, si alguien tiene que saltar 1 metro en un hueco de 1 metro y dice, ay, no vas a poder, no vas a poder. Oye, pues al final no puedes. Y los que pueden se sienten superhéroes. En cuanto a lo de las mates fáciles y difíciles, es un error el nombrarlas, el haber acabado nombrándolas así, ¿no? Porque son itinerarios diferentes, porque van a necesidades distintas. En realidad tienen bastante en común las mates encaminadas hacia las ciencias sociales y las mates encaminadas hacia las ciencias puras, ¿no? Eh, ¿Por qué? Las mates son inmensas, son muy grandes. Yo creo que la gente no se hace idea de lo grande que son las matemáticas. Son muy variadas, muy grandes, son inmensas. Entonces, hay profesiones o hay estudios que van a necesitar más una parte de las matemáticas y otros que van a necesitar otras partes de las matemáticas. No es más fácil la estadística que el álgebra lineal, o por lo menos lo que se ve en la escuela, ¿no? No es más fácil. Entonces, pero quien va a estar dedicado a ciencias sociales va a necesitar más estadística y va a necesitar a lo mejor menos integrales. Entonces, pues yo creo que ahí se marcan esos itinerarios y de alguna forma se han dado en llamar las mates fáciles y las mates difíciles, ¿no? Cuando son 2 itinerarios distintos. Lo cual incide en esto de nuevo, ¿no? Que las mates van siempre asociadas a dificultad, asociadas y la dificultad, y más hoy en esta que hay muchísimos factores que se juntan, ¿no? Tenemos una cultura esta que valora muchísimo el esfuerzo individual, entonces parece que este lema que nos hemos puesto, que a mí me parece una trampa mortal, de que si te esfuerzas lo suficiente lo vas a conseguir, ostras, pues es que hay veces que hay cosas que yo por mucho que me esfuerce en algunas ciertas cosas no lo voy a conseguir y no pasa nada, me podré conseguir otras, ¿no? O a lo mejor puedo adaptar lo que puedo conseguir o lo que no a mis propias capacidades y a mi propio ritmo y a mis propios intereses también, ¿no? Y eso, pues, dentro de esta estandarización que tenemos en la educación formal, pues nos lleva muchas veces a generar algo con respecto a las matemáticas que es muy común y que lo tienen todas las generaciones, que es este sentimiento de fracaso y de inferioridad. Y hay mucha gente que tiene un trauma con eso. Y es absolutamente evitable. Es absolutamente evitable. Las matemáticas son un trampolín para ejercitar tu creatividad, tu paciencia, incluso tu sentido de la justicia. Hay un montón de cosas que ejercitar en esa asignatura y que nos la estamos perdiendo. Es verdad también lo que decías de que las profes en matemáticas son unos mediadores más importantes que en otras asignaturas, por lo que decíamos antes de la falta de contexto exterior, ¿no? A lo mejor si a mí no me gusta mucho cómo mi profe yo qué sé, de literatura no está siendo muy buena conmigo, pero hay un montón de literatura que puedo leer. Encuentro literatura y puedo amar la literatura pese a mi profe, ¿no? En matemáticas, tu profe casi es el único mediador, la única mediadora con la materia. A nivel instituto, yo creo que eso y química son las materias en las que es difícil que las encuentres luego fuera. Entonces, tu profe es un canal que ocupa mucho del espacio de acceso a la materia, más que en otras, yo creo. Y por eso es muy importante que hagamos esfuerzos en la enseñanza de las matemáticas. Hay muchísima gente de acuerdo, yo creo que hay un porcentaje altísimo, si hiciéramos una encuesta, de gente que cree que hay que hacer un cambio en la educación de las matemáticas. Pero claro, después de eso vienen 2 preguntas más, ¿no? ¿En qué sentido hacemos ese cambio y quién está preparado para hacerlo? Que no siempre estamos preparados, ¿no? Los profes no siempre estamos preparados para los cambios que nosotros mismos vemos que tenemos que hacer. Bueno, de hecho también, hablando de eso del cambio, también hay nuevos métodos de matemáticas, está el ABN y eso, yo ahí me pierdo un poco, pero que también hay ya un movimiento, ¿no? De otras formas de enseñar matemáticas. Sí, hay muchos movimientos, hay muchas alternativas y hay muchas didácticas y pedagogías alternativas y se investiga mucho en cómo enseñar matemáticas mejor, ¿no? Entonces, a mí hay 2 ingredientes. Yo no sé cuál es la mejor forma de estudiar matemáticas porque yo no soy especialista en educación ni tampoco soy maestro. Yo soy un profe de universidad que enseño y es otro contexto y otros objetivos. Yo enseño en una universidad unas enseñanzas bastante técnicas. Y más adulto, y adulto que no tiene el mismo contexto. Eso es otra historia completamente diferente, ¿no? Pero yo sí que hay un par de ingredientes que creo que conviene que tenga todo proceso de enseñanza, al menos del proceso de enseñanza formal, ¿no?
y también en la universidad, pero también en los niveles de primaria y secundaria. Una es que nos basemos en las evidencias de la educación. O sea, hay grupos de investigación que investigan qué funciona y qué no. Bueno, pues acerquemos eso, porque hay un abismo de distancia entre quien investiga sobre cómo educar y quien ejerce la educación. Entre los departamentos de educación de las universidades y las aulas de primaria hay muchas veces demasiada distancia. Y es una pena, porque hay cosas hermosísimas que aprender unos de otros y juntos yo creo que es uno de los caminos, ¿no? Entonces, por un lado la educación basada en evidencias, que ahora mismo se oye bastante más hablar de ella, sobre todo en ciencias, es uno de los ingredientes. Y el otro es compartir recursos. O sea, yo creo que hace unos años, yo estuve en un instituto durante 10 años, ¿no? Y parecía que era menos invasivo que alguien entrara al cuarto de baño mientras estabas tú, que alguien entrara en tu clase mientras estabas dando tu clase. Entonces, es como a mí déjame solo con mis... O sea, tú no entres a ver lo que hago yo aquí, ¿no? Y hay gente que hace cosas maravillosas y que las está haciendo a la vez que otros y que parece que tenemos que estar inventando la rueda continuamente. Entonces, el generar redes de profesores, de profesoras, repositorios de recursos con buenas prácticas, a mí es que eso me parece fundamental. Estamos, y vamos, más ahora con la tecnología que tenemos, ¿no? Me parece antidiluviano no hacer eso. Pues sí, me he reído mucho cuando estabas con la primera parte, con la investigación, porque de hecho estoy cursando un máster este año como alumna y claro, me he llevado eso, ¿no? Tengo una materia que es métodos de investigación educativa, que estoy haciendo un máster de tecnología educativa y me llevo eso porque estaba hablando el profe y hablaba de ejemplo y yo, uy, tú no has estado en la realidad del aula de secundaria de la que tenemos, ¿no? Que a la hora de investigar y demás. Entonces también esa parte a mí me viene bien porque yo quizás tenga mucho a la práctica, pero no tengo esa rama de cómo se investiga o de saber cómo llegar a esa investigación, ¿no? Pero me ha encantado lo que has dicho como profe de universidad, porque es necesario esa conexión. Si no, y al revés también, porque hay muchas veces que nos planteamos, yo me acuerdo estar hablando con un lingüista de esto que decía, estamos planteando si a la hora de enseñar a leer es mejor un método silábico, un método comprensivo, un método de letras, un método fonético, y no nos hemos preguntado cómo aprende nuestro cerebro al leer, porque hay mucha investigación en eso. Ya ves. Bueno, eso está ahora a la orden. Claro, pero en todo, o sea, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? Hay muchísima investigación en eso y que no llega. O sea, yo creo que por un lado están que los profes de universidad o la gente de los investigadores no pisan o no pisamos las clases. Por supuesto, esto es muy caricaturesco, ¿eh? O sea, hay excepciones para todos lados, ¿no? Pero también hay cientos de profesores que no se han leído un paper de es lo que me ha pasado a mí, que a mí me han obligado ahora en la tarea a leerme 3 y a analizarlo, un método cualitativo, uno cuantitativo y uno mixto, y me ha pasado eso. Digo, hostia, hay cosas, esto está aquí con evidencias, con estadísticas, con que esto funciona, que en este caso yo estaba leyendo sobre Flipped Classroom, y te das cuenta que hay cosas publicadas que uno que está a pie del aula desconoce, ¿no? Y que hay evidencias de que eso funciona, por ejemplo, en los que yo estaba leyendo. Es lo que tú dices, es ambos. Hace poco yo leí uno sobre el uso de tecnología, de pantallas, ¿no? de las TIC, para enseñar matemáticas. Pues la gente se plantea, ¿y es bueno o no es bueno? Pues hay un paper de estos que se llaman reviews, ¿no? Que analiza los resultados de muchísimas investigaciones diferentes y ahí te dice, depende. Y te dice de qué depende. ¿A qué edades? ¿Con qué cursos? ¿Con qué contenidos? Porque hay momentos en los que puede ser perjudicial utilizar eso y hay momentos en los que puede ser positivo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo y me parecería que las universidades unidas probablemente a los centros de formación del profesorado deberían establecer canales de comunicación y canales de trabajo conjunto porque yo creo que nos beneficiaríamos mucho todas las personas que estamos en torno a la educación, más allá de las matemáticas, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Acabas de dar la clave. Esos centros de profesorado también que conecten con la universidad y que la universidad también conecte con nosotros, que se intenta, lo que pasa que a veces también son situaciones aisladas y que vaya un poco más todo eso de la mano. Vamos, yo creo que sí. Amén, vaya. Bueno, pues de hecho
Hay una frase que tú siempre dices, Eduardo, con el tema de las matemáticas, que habla siempre del matemático interior que tenemos dentro, ¿no? Y que a veces nos llevamos bien y que a veces nos llevamos mal, ¿no? Ese matemático interior creo que lo tenemos todos. Antes, cuando has dicho también lo anterior, por las mates pasamos todos, hasta para hacer las cuentas de la casa, ¿no? Para pagar recibos, o sea, es inevitable, ¿no? Así que yo creo que por las mates pasamos y las necesitamos en nuestro día a día. Te da mucha rabia que también a veces, pues, ese enfoque de las mates, como hablábamos antes, que no vayan a la relación con la vida, que es lo que realmente creo que a veces pasa. Yo lo veo en mi alumnado adolescente que no le encuentran sentido, ¿no? Y yo creo que desde ahí es lo más necesario. Pero bueno, ¿por qué terminaste estudiando matemáticas? Yo antes te he adelantado un poco que a mí me emocionó algún profe de historia que yo tuve, de hecho lo tuve yo, mi profe de historia que me emocionó fue uno en segundo de eso y otro en bachillerato, pero yo por ahí leí en un libro tuyo que te animaste precisamente a estudiar matemáticas por unas matemáticas, que son muy pocas también las que hay o conocidas por lo menos, ¿no? Sí, bueno, hay muy pocas matemáticas conocidas, como también hay muy pocos matemáticos conocidos, digamos, por el público general, y los que son de épocas, yo qué sé, en la época de Pitágoras es que no conozcamos matemáticas, es que prácticamente no conocemos ninguna mujer de aquella época. Ya ves. Eh, pero sí, pues mira, yo al principio, cuando estaba en el cole y cuando estaba en el instituto, yo no recuerdo tener una especial afición por las matemáticas o por las ciencias o cosas así. No, me gustaba, pues igual que me gustaba la literatura, igual que me gustaba el deporte. A mí siempre la asignatura favorita ha sido deporte. La educación física, No falla. siempre me gustaba. Correr y jugar, yo qué sé, jugar a los deportes y todo eso, ¿no? Eso siempre me gustó mucho. La literatura siempre me gustó mucho y otras materias, ¿no? Las matemáticas también, porque en general me gustaba estudiar. Tuve la suerte de tener profes muy buenos en el instituto, muy buenos porque hacían una cosa que con los años he aprendido que es clave, que es quitarle drama al asunto. Entonces le quitaban drama al tema de las matemáticas. Yo recuerdo a mi profe Manolo, al que adoro y admiro muchísimo, que no solamente es un gran matemático, que a nivel incluso de investigación, ¿no? Es un buenísimo matemático, sino que además, probablemente por intuición, es un gran profe. Porque este hombre, yo me acuerdo que nos hacía exámenes, a lo mejor cateaba toda la clase el examen. Y todos ahí deprimidos y tal. Decía, ¿qué pasa? Es que hemos suspendido el examen, vamos a cambiar. ¿Os ha salido mal? ¿Hacemos otro? ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿nos harías otro? Venga, sí. A lo mejor nos volvía a salir mal. ¿Qué pasa? ¿Hacemos otro? Venga, sí. En total, que al final, a fuerza de hacer exámenes, acabábamos aprobando todos y aprendiendo todos. Porque le quitabas drama al examen, porque sabías que en ese examen no te jugabas la vida, sino que si no, pues no pasaba nada. Y entonces a mí eso me gustó mucho y me hizo quitarle mucho drama a estudiar matemáticas, y luego que él lo hacía muy bien, o sea, es muy, muy buen matemático, entiende mucho de las matemáticas y entonces eso me lleva a que me gustaran, ¿no? Pero yo a la universidad en realidad no entré a estudiar matemáticas, yo entré porque quería programar, hacer programación de ordenadores. Yo programaba jueguillos con mis amigos en el Spectrum y yo quería hacer eso. Allá había un poquillo. Sí. Y entonces no había una especialización de esto de programación y tal, salvo en matemáticas. En los últimos años sí que había algunas asignaturas optativas de programación y tal. Entonces pues digo, venga, pues me meto a matemáticas, a ver. Y me metí, también, se me daban bien y me gustaba y eso. Y recuerdo que en clase de álgebra, nuestra profesora Pili Benito, nos dio los teoremas de isomorfía de Noether. Que Emmy Noether es una matemática alemana, Emmy Noether se pronuncia, Emmy Noether es una matemática alemana que fue como algo así como la madre del álgebra moderna, ¿no? Y yo recuerdo haber estado haciendo unos ejercicios que nos mandó ahí sobre, es una cosa un poco así técnica, ¿no? Si unos anillos son cuerpos, no sé qué, bueno. Total, que tenías que hacer un montón de estas cosas como muy meticulosas, ¿no? De llevar mucha cuenta, que también es otra habilidad que las matemáticas enseñan, ¿eh? El ser meticuloso y el repasar lo que vas haciendo, eso es muy importante para muchas cosas en la vida, y en las matemáticas se aprende eso a base de sudor y lágrimas. Bueno, pues yo estaba haciendo eso, estuve súper orgulloso de haber acabado esos ejercicios, me salieron todos, tal, y al día siguiente ella nos presentó 3 teoremas de Emmy Noether y decía, mira, por el teorema 1 se resuelven todos los casos particulares de los ejercicios 1 al 10. Por el teorema 2 es verdad, tal, y esto resuelve los ejercicios 10 al 30, yo qué sé. Entonces, claro, yo ahí vi el poder del pensamiento abstracto, ¿no? Que una sola idea es capaz de barrer muchísimos cálculos. Entonces, a mí eso dije, ostras, esto me mola, esto es para mí. Y ahí empezó a gustarme ya como a nivel de dedicarme a eso, ¿no?
Pues mira qué interesante, porque es verdad, ¿no? Que has dicho hay pocos matemáticos, pero ya matemáticas las pobreticas mías, poquitas. Y es una historia curiosa, a mí me gustó esa historia. Pero, ¿qué te lleva a terminar creando Derivando y el canal de YouTube y a divulgar de esta forma la ciencia? Bueno, que como te he dicho al principio, has terminado hasta en televisión. Pues no lo sé muy bien. Yo nunca tuve un plan, de decir, ostras, me voy a dedicar a esto porque quiero predicar el evangelio de las matemáticas. No, nunca tuve así un plan. Lo que sí que he estado siempre muy ligado al mundo de la comunicación oral, sobre todo porque desde hace muchísimos años, antes incluso de las matemáticas, yo he contado cuentos como espectáculo en bares, en teatros y así, ¿no? Cuentos tradicionales, cuentos de tradición oral. Y lo sigo haciendo. Mañana voy a un par de pueblos aquí en Ah, La Rioja a contar cuentos en una tarde, en un pueblo, en una casa, como espectáculo, ¿no? Entonces yo tenía eso y eso te da muchísimas tablas a la hora de estar enfrente de gente hablándole de cosas. Porque irte por ahí, yo que sé, al pueblo perdido, a un bar, a actuar, a contar cuentos y que la gente quiera o no quiera, pues al final te curte mucho, ¿no? Y organizando unos talleres de matemáticas en la universidad, alguien me dijo, oye, mira, ha salido esto del concurso de monólogos científicos de FameLab y tal, tú que haces cuentos, ¿qué te parecería? Total, que me apunté y me fue bien. Me gané el concurso ese, conocí a la gente que ahora forma Big Bang y dijimos, oye, eh, podíamos hacer esto como espectáculo, podíamos hacerlo como un show, ¿no? Y a nosotros nos gusta, por qué no le va a gustar a otra gente? Bueno, pues decidimos hacer eso y bueno, y una cosa fue llevando a la otra y al final pues me convocaron para dar una charla en Buenos Aires dentro de esto de sí. TEDx. Es el TEDx Río de la Plata, entonces yo me vi hablando de matemáticas a 10.000 personas. Y, y bueno, la gente encantada, eso era un show tremendo. Y la gente de TED Global lo subió a su página, les gustó esa charla, que fue casualmente el mismo día, tengo ahí la captura de pantalla, el mismo día que subieron una charla de Bill Gates hablando de pandemias, Ah, que la de la había pandemia, sido ¿no? la famosa charla de Bill Gates. Pues ese día subieron la mía también. Entonces, yo no sabía que esto de TED tenía esa repercusión ni nada de eso. Y nada, a partir de ahí me empezaron a llover correos de ¿quieres escribir un libro? ¿Quieres hacer un canal? Y entonces me llamaron para hacer un canal de YouTube, porque Derivando no es un canal mío, no es mío, es de una productora. Entonces, fue Ah, una productora que me llamó, oye, queremos hacer un canal temático de matemáticas, ¿tú te, ¿tú te animarías? Y yo, pues mira, mientras no tenga que enseñar matemáticas de clase, que ya hay canales que hacen eso y súper bien, pues les propuse la idea de hacer un canal de cultura matemática, de celebración de las matemáticas, de contexto matemático, de matemáticas en la vida, como dices tú, ¿no? ujú. Pues venga, entonces tiramos para adelante. Yo no pensé que eso iba a tener un interés mucho más allá de la gente que está estudiando matemáticas o que se dedica a enseñar matemáticas, pero para mi sorpresa pues le interesa a mucha gente. Y eso me reafirma en la idea de que todos tenemos un matemático dentro que quiere salir además, porque está preparado ese matemático interior nuestro, ha venido a la vida a hacernos felices y no le dejamos. Y bueno, pues es una vía para decir, déjale al muchacho, hombre, que sí. Bueno, también se hizo viral tu charla del BBVA, ¿no? Sí, sí, ahí también me preguntaban mucho sobre este tipo de cosas, ¿no? De cómo enfrento yo los procesos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que es algo que me obsesiona últimamente, me, me atrae mucho qué hace la gente para aprender cosas nuevas, porque me parece que probablemente es, si no, aparte de el amor probablemente, y lo marcada que está nuestra vida por el hecho de que un día nos vamos a morir, me parece que es una de las cosas más constantes que tenemos. A lo largo de toda la vida estamos ejercitando procesos de aprendizaje. Y el saber disfrutarlos, el saber optimizarlos, no en el sentido de aprender, de obtener resultados más rápido, ¿no? De rendir cuentas más rápido, sino de incorporarlos de una forma más significativa, me parece que es realmente de lo que va la vida.
Madre mía. Y a su vez también Orbitalaika, dando la ciencia a conocerla, que bueno, te he visto hasta con Débora, te he visto con la Sí, boticaria, bueno, que soy súper fan, también la sigo yo en Instagram. Y hombre, bueno, cómo es llevar todo ese programa y también yo te veo a ti que tú también aprendes en ese programa. Tú hay mucho, cosas mucho. que estás con una cara de flipado que digo, mira, lo estáis flipando. Que no os hacéis idea. Claro, yo aprendo ahí y eso que se ve es después de haber ensayado. O sea, Ya yo ves. en los ensayos a mí se me caen las bragas. O sea, estoy flipando absolutamente todo el tiempo. Pero no solo de la ciencia, ¿eh? Aprendo muchas cosas. Aprendo cómo funcionan los tiempos en la tele, cómo funcionan, cómo flipo con los de luces, por ejemplo, alucino con eso. Y también aprendo mucho cómo funcionan los grupos de gente. Para Orbital hay que hace falta un montón de gente, somos muchísimos, muchísimas personas haciendo eso, ¿no? Y a mí me toca un papel muy peculiar, que es como de engranaje prácticamente entre todo, ¿no? Incluso entre el director y el resto de personas. Y entonces ahí aprendo mucho de cómo uno se sitúa en medio de un colectivo con un papel muy peculiar. Y claro, y aprende uno pues, de sí mismo también, ¿no? De cómo reaccionas, cómo superas. Hay veces que dices, ostras, esto no me sale, esto no sé qué, tengo aquí un montón de gente esperando, pues yo aquí no lo puedo bloquear. O sea, esto a lo mejor me iría a mi casa a ponerme en la posición de fetal dentro de las sábanas, pero no puedo. O sea, ahora mismo vamos a sacar esto para adelante como sea. Y entonces aprenden muchísimo de todas esas cosas. Sí. Pero aquí redundo a lo que has dicho al comienzo de la charla, que has dicho esa cultura del esfuerzo individual no es viable. Ahí has dado un ejemplo de que un programa así lleva una cultura del esfuerzo muy, muy grande en común, ¿no? En equipo. Es muy Sí, yo siempre he importante. creído eso, ¿eh? Que los sujetos del aprendizaje es la comunidad, es el grupo. O sea, cuando yo estoy pero en todos los niveles educativos, ¿eh? Incluso en la universidad, cuando yo estoy con un grupo, estamos todos, el sujeto de aprendizaje somos todos, incluyéndome a mí, ¿eh? Somos todos. Luego eso se manifiesta en la suma de los procesos de aprendizaje individuales, por supuesto, pero donde más aprendemos somos todos. Ahí a mí hay una anécdota dolorosísima de un colegio de aquí de Logroño, creo que era de aquí de Logroño, en el que hubo un grupo de estos de WhatsApp, ¿no? De familias, en el que se quejaban de que en una clase que eran chavales muy buenos, había un muchacho con una discapacidad y que estaba retrasando el aprendizaje de la clase. Manda narices. Claro, dije, claro, no, porque tú estás pensando en si tu hijo o tu hija está aprendiendo a dividir en segundo o va a tener que esperar a tercero a dividir, que es una cosa absolutamente irrelevante. Es mucho más relevante para la vida de tu hijo decir, mira, hay una persona con nosotros que necesita aprender con nosotros. Es mucho más relevante. No se puede dejar a nadie atrás. Eso es mucho más relevante el aprendizaje de eso que esperar a tercero a dividir. Eso es que es absolutamente despreciable, ¿no? Una cosa con la otra, o sea, despreciable en el sentido de la poca importancia que tiene. Y eso nos viene muy bien como sociedad, ¿no? Es decir, es que no podemos dejar a nadie atrás, estamos aprendiendo juntos todos a ver cómo estar mejor, ¿no? Entonces, cada vez que nuestros esfuerzos van en la dirección de yo voy a salvarme, y en el sentido de salvarme, quiero decir, porque mi esfuerzo me va a llevar a hacer no sé qué, por supuesto, el esfuerzo es maravilloso y es súper útil, pero un esfuerzo que te permita contribuir también al proceso colectivo, al proceso de todos los demás, porque finalmente estamos juntos. Qué bonito. De hecho, lo que has dicho de la diversidad, porque realmente la vida es esa. Luego te vas a encontrar una gran diversidad con la gente y con quien tengas que trabajar y demás, y te vas a tener que adaptar a los procesos de aprendizaje de cada uno y cómo va a ir, ¿no? Entonces, Sí, es así. claro, muchas veces dicen, no, es que me está lastrando no sé quién. Mira, pues si estás en un grupo y no notas que nadie te está lastrando, a lo mejor eres tú el que está lastrando al resto del grupo. Entonces, finalmente, es tu contribución al grupo, ¿no? Y a mí me parece que es muy, muy importante cuando incorporamos a distintas sensibilidades, distintas capacidades, distintos modos de ver, distintos orígenes, distintas circunstancias vitales a nuestros grupos, ¿no? Porque me parece que eso enriquece muchísimo, pero muchísimo la visión de la vida que tenemos. Me Sí, conecto con lo que hablamos de la educación al principio, ¿no? Educar, ¿qué es? Pues aprender a estar juntos de la mejor manera posible. pues sí, pues sí. Y luego además eso, que puede ser una persona que a lo mejor las matemáticas pues pueda ir más lento, pero que luego al final, al fin y al cabo, logre llegar a esos objetivos. Y luego a lo mejor es una persona que memoriza muy bien y que la historia se le da fenomenal, porque ya Ujú. son diferentes destrezas, habilidades, y que no quiere decir que una persona por un lado que atrase a un grupo no sirva para otras cosas, pero a lo mejor es un gran líder para dirigir al grupo o lo que sea, ¿no?
Sí, hay Entonces, una profesora que a mí me gusta mucho cómo lo hace, que se llama Elena Gil, que es de Zaragoza, y ella tiene su tesis doctoral, se titula ¿Cómo las matemáticas pueden hacer felices a los niños con síndrome de Down? mm, Entonces, ella explica que los niños con síndrome de Down normalmente son catalogados como con pocas habilidades para las matemáticas, ¿no? Con muchas dificultades para las matemáticas. Porque pensamos las matemáticas casi siempre como aritmética. Sin embargo, no son tantas sus dificultades con la geometría, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en la escuela, sobre todo a partir de eso, lo que decía, de los 10 años o así, la secuencia normalmente suele ser primero enseñamos la aritmética y después la geometría. Y se ve que si enseñamos primero la geometría con niños con síndrome de Down, con trisomía, si enseñamos primero la geometría, ellos se sienten mucho más fuertes para afrontar la aritmética después. Porque eso también son matemáticas. Y cómo tú afrontas lo que hablamos antes, ¿no? De esa indefensión aprendida que tenemos con las matemáticas, si tú lo afrontas desde una posición personal de poder y de estar en el grupo junto con todos, aprendiendo con fuerza, pues te vienen mejor los, las habilidades para poder afrontar las dificultades que vendrán y que llegará un momento en el que tú no puedas. Pero esto le pasa a una persona con trisomía a un cierto nivel y a otros nos pasa a otro cierto nivel. Yo me enfrento a cosas matemáticas que no entiendo un carajo, o sea, no entiendo nada, nada. Y me pasa. Bueno, pues hay veces que puedo pasar sin yéndome por otro lado y hay veces que las tengo que afrontar. Y cuando lo tengo que afrontar, pues me toca a mis no sé cuantísimos años que tengo ya, pues decir, mira, es que aquí hay que ponerse en el ABC de esto porque no entiendo nada. Y me tengo que poner de a primeras. estás en Wikipedia, Eduardo, lo sabemos tu edad. Pues sí, la vida misma, ¿no? El resumen de lo que estabas diciendo, la vida misma, es así, es que, vamos, toda la razón. Y qué bonito, me ha apuntado esto de Elena Gil, no la conozco e investigaré sobre ella, porque a lo Sí, a mejor mí también. me parece, ella tiene un taller de matemáticas como actividad extraescolar ahí en Zaragoza y en una charla que le invité a dar en la universidad dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, que es que cuando la gente lleva, por ejemplo, tienes un hijo con trisomía, ¿no? Con síndrome de Down, lo llevas a teatro, no le llevas para que sea un actor profesional normalmente, no, normalmente no es así. Le llevas para que aprenda a manejarse con su cuerpo, para que sepa mejorar su relación con los demás, su actitud de escucha, para que disfrute de hacer algo bonito con los demás, ¿no? Pues ellos tienen una actividad extraescolar de matemáticas donde los objetivos son los mismos. Los padres no llevan, las familias no llevan a esos hijos allí para que aprendan a hacer integrales dobles y no sé qué. Los llevan para que disfruten de la vida haciendo matemáticas con otros. Muy Y bien. eso es, yo creo que el objetivo de la enseñanza en general debería ser. Pues sí. Otra, vamos. Yo no sé qué frase voy a sacar de las tuyas. Yo saco una frase resumen de cada invitado, pero me lo estás poniendo muy complicado, Eduardo. Cuando haga tus promos ya la verás, la que elige, la que elija. Puedes ponerlo ahí. Matemático no sabe contar sus años o algo así. Bueno, Eduardo, pues yo de verdad estoy flipando, me ha encantado la charla, pero toca el final y que nos hable un poco, Eduardo, persona. ¿Cuál es el plato favorito de comida de Eduardo? ¿Qué le gusta comer o qué nos recomienda de que sí o sí tenemos que probar o ya que Joder. si quieres tratar de tu tierra o lo que sea? A mí me gusta muchísimo comer, o sea, me gustan muchísimas cosas. Eh, es verdad, por ejemplo, ahora que dices de mi tierra, en La Rioja se conoce mucho por el vino, ¿no? Hmm. Pero es buenísima la huerta aquí. Entonces, las menestras, las sopas, las alcachofas, yo que sé, hay un montón de cosas que son buenísimas aquí y eso me gusta un montón. O sea, ese tipo de comida. Aquí somos gente, no sé, muy de legumbres, de patatas y verduras y es muy rico porque además hace frío. ¿Pero hay Y, algún potaje típico de allí o algo Sí, así? hay una cosa que es como muy típica que son las patatas con chorizo, Ajá. que es una cosa que más sencilla, más simple no puede ser, pero que está buena, está muy buena eso. Bueno, yo te digo, aquí en Málaga está el gazpachuelo, no sé si lo conoces, pero es una sopa con patatas y mayonesa. Y el ¿Ves? gazpachuelo es una delicia, o sea que... Y es lo más simple de hacer y la gente, pero ¿y eso no se corta? No, no se corta y está riquísimo. Yo soy muy sopero, me encantan las sopas. Bueno, pues cuando vengas por aquí te pondré un gazpachuelo, Eduardo. Vale. Y un sitio que visitar, un sitio que te guste, algo que nos recomiendes, que de viaje o algo que te... o a lo mejor un sitio matemático interesante. A ver, yo soy muy de monte, me encanta el monte, me encantan las montañas, me encantan los ríos, además, como soy de una ciudad pequeña, pues
tenemos la gente de ciudades pequeñas y en el campo tenemos la ventaja de que nuestros referentes son paisajes. Mis coordenadas son paisajes. Yo sé en Logroño, cierro los ojos y sé dónde queda el río, dónde quedan las montañas, dónde queda... Entonces, para mí el paisaje es muy, muy importante, el paisaje con el que he nacido, ¿no? Si hubiera nacido a la orilla del mar, probablemente sería los que dicen, no puedo separarme del mar. Sí, esa soy yo. A mí me pasa con las montañas, para mí son referencia, ¿no? Y me gustan mucho las montañas y los ríos, es lo que más me gusta. Entonces, por aquí, yo qué sé, en La Rioja hay un montón de montaña y pues tengo la suerte de que como es pequeñito además, en muy pocos kilómetros pues tienes montañas de 2000 metros y alledos y tal, donde puedes ir a pasear o a hacer montañismo, senderismo o a trepar o a escalar. Y si no más para arriba tienes Pirineos, si no para la derecha Aragón, ¿no? Y tienes ahí, tienes un poco de todo, ¿no? O sea, me gusta mucho. Me gusta muchísimo, por ejemplo, ir a Navarra y a Euskadi. Me gusta mucho. buenísimo. Pero rollo trekking, senderismo y demás, Sí, rollo andar. sí. No le pegas al esquí, a la nieve y demás. No, me gusta mucho correr desde niño. Ajá. Para mí es como muy natural. Ahora cuando acabemos pues me iré a dar un paseo corriendo. Entonces me he hecho ahí mis horas corriendo, eso me gusta mucho. Ah, míralo, míralo. Oye, pues interesante. Bueno, Eduardo, pues de verdad que gracias por tu tiempo, una vez más te lo digo, porque le has dedicado un ratito al café. Yo, la verdad que se me ha pasado volando. Yo te doy las gracias por divulgar tanto la ciencia, las mates, todo. Estás haciendo para mí un trabajo enorme, de verdad. Te lo dice una que es de letras, fuera de broma, pero que es verdad que las ciencias siempre están ahí, que a mí me atraen, como te digo, pues os sigo a todos vosotros y me gusta estar al día y me quedo también con una frase que has dicho, ¿no? La de nos encanta aprender, ¿no? El conocimiento nos hace felices y yo creo que ese aprendizaje constante tú lo haces en tu día a día a todo el mundo. Así que, bueno, pues gracias desde aquí por hacer todo el trabajo que haces. Pues nada, muchas gracias a ti y así como digo que todos tenemos un matemático interior, también digo, de letras somos todos. Muy bien, me ha gustado. Pues nada, gracias Eduardo, un placer de verdad. Un placer, muchas gracias.